9 de la mañana, 4 minutos. Nos metemos en uno de los principales temas de actualidad que está generando preocupación y es la situación de violencia que se vive, que se ha vivido en algunos liceos. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo prevenir? ¿Está pasando más ahora que antes? Bueno, todos estos temas los vamos a dialogar y a reflexionar con Mauricio Perpetue, quien es magíster en Psicología y en Educación. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría arrojar como una mirada reflexiva sobre el fenómeno en general, para no quedarnos con la idea, quizá complaciente, de que, bueno, siempre pasó, pero tampoco dejar de advertir si ahora pasa en mayor medida que antes. El CODICEN no tiene datos cuantitativos, pero bueno, a veces nos da un poco esa sensación, o si cambia la característica de la violencia que la hace más dura, más fuerte y más difícil de intervenir. ¿Qué valoración a nivel general de lo que está pasando tiene usted? No, sí, por un lado, que esto pasó hace muchos años que está pasando. Capaz que ahora, como tenemos los celulares para filmarlo y hay momentos en que pasa algo un poco más grave, tenemos la oportunidad de visibilizarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí, hace muchísimos años que este tipo de episodios, este tipo de violencias están pasando, ¿no? Y son como varias y complejas, ¿no? Lo que tiene que ver con el entorno del centro y los chiquilines que están afuera del liceo y esa conflictividad ahí. Después cuando el afuera entra al liceo, irrumpe y también se produce violencia. La violencia entre los estudiantes y a veces incluso alguna situación de conflicto de violencia entre el estudiante y el profesor. Pero bueno, esas cosas han pasado a lo largo de muchísimos años. Yo creo que soy psicólogo en parte por eso, ¿no? Porque por vivir esas situaciones y necesitar tener una respuesta, ¿no? Yo como profesor, y eso es lo que me acercó a la psicología. Y bueno, capaz que ahora que hay como una explosión de interés sobre el tema, podemos hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué abordaje? Y sobre todo, ¿dónde se detectan cuando uno hace esa radiografía los problemas? Algunos han señalado la falta de contención por parte de adultos responsables, dentro o fuera de los centros educativos. Sí, faltan adultos en los centros, ¿no? Faltan adscriptos, falta personal que esté no para entrar a clase y dar y irse, sino que para acompañar a los chiquilines. Falta muchísimo y bueno, y faltan también equipos multidisciplinarios y todo eso. Pero, no sé, habría múltiples causas, pero algunas de las que quería comentar son cosas que han estudiado especialmente los argentinos o sociólogos argentinos, que han estudiado, bueno, ¿por qué pasa eso de que una pelea puede surgir por él, ¿no? O que a veces los chiquilines te dicen, me miró mal, ¿no? Me miró mal y puede ser ya que, bueno, ahí se justifica la violencia, ¿no? O bueno, lo que pasa es que se me paró de manos y entonces ahí se arma toda la batahola, ¿no? Y bueno, mucho se ha estudiado entrevistando a los chiquilines y distintas investigaciones que hay una lucha ahí por el reconocimiento, ¿no? Que los adolescentes y bueno, todos nosotros necesitamos que se nos reconozca, necesitamos tener una identidad, tener una dignidad y a veces esa construcción de esa identidad pasa por defenderla así de forma violenta porque me siento atacado, porque me siento herido, juzgado por la mirada del otro, ¿no? Una mirada despectiva que puede ser a veces la de un profesor, ¿no? Que mire a un alumno Ahí está, por eso le quería preguntar, ¿eso ¿no? pasa entre pares? Y que también es un momento particular de la vida donde uno está buscando justamente todo. El reconocimiento y la identidad es algo que vamos desarrollando a lo largo de toda la vida, pero esa es una etapa clave de la vida para definirla, ¿verdad? Entonces, ¿es una cosa que pasa entre pares o tampoco los adultos estamos a la altura, digamos, de poder desactivar eso? Sí, no, pasa con los adultos también, ¿no? Como los profesores que a veces entramos a clase, tenemos 30 alumnos y no somos sensibles a las distintas situaciones. O venimos como... Yo creo que la mayoría de los profesores venimos con un régimen de respeto determinado, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, el régimen de respeto de la igualdad, ¿no? Todos somos iguales, todos tenemos que tener el mismo tiempo para hacer el escrito, todos tenemos que tener lo mismo, ¿no? Esa igualdad republicana. O algunos desde la jerarquía, ¿no? Dice, bueno, hay que hacer lo que yo digo, punto, porque yo soy el profesor, etcétera, etcétera. Pero creo que está más difundido el régimen de la igualdad, ¿no?
Y los chiquilines, o muchos chiquilines, creo que muchos conflictos se explican porque muchos chiquilines están como en otro régimen de respeto más centrado en la diferencia, la diversidad, de que, bueno, me tenés que dejar ser como soy, poner el pelo como soy, usar piercing, o que, bueno, que no pude estudiar para el escrito, lo tengo que hacer otro día, o tengo tal dificultad. Y a veces esa diferencia entre aceptación de la diversidad o bueno, esto es igual para todos, genera conflictos, por ejemplo, con el docente. Y a veces mirá que capaz que se interpretan mal, ¿no? Lo que pasa que también en los códigos, en el barrio, en distintos lugares, entonces a veces uno, bueno, se pone fuerte con un chiquilín, ¿no? O se enoja, o hay chiquilines, también hay cosas que los docentes podemos reflexionar, ¿no? ¿Por qué un chiquilín nos saca y otro chiquilín no nos saca tanto con ese desafío, ¿no? Y hay todos aspectos transferenciales que a veces no analizamos y todo eso muchas veces termina en situaciones de violencia o de conflicto que se podrían tramitar mejor, ¿no? Pienso como que hay varios puntos de partida, ¿no? El tema del manejo de la frustración, el tema del manejo de los diferentes y los iguales, ¿no? Y todo pareciera llevar al mismo lado, ¿no? ¿Cómo es el abordaje de toda esa situación? Bueno, lo que pasa es que Porque a veces... si vos tenés un docente y querés marcar que no todos tal vez tengan los mismos tiempos, ni las mismas oportunidades, ni las mismas frustraciones, ni las mismas contenciones, ¿cómo se parte desde esa base para poder manejar, ¿no? Grupos de esa edad, que además es una edad que todos la atravesamos, que sabemos lo que representa, edad de cambios, de descubrirnos, de... Sí, el tema es que a veces damos por sentado que existe una comunidad ahí, en ese liceo capaz que es de aluvión, que vienen chiquilines de muy distintos barrios, de muy distintos lugares, y de repente se encuentran ahí con personas o profesores de otras clases sociales o de otra mentalidad, etcétera, etcétera, y suponemos que ahí hay una comunidad educativa, cuando en realidad primero hay que construirla y dedicar tiempo a vincular, a la convivencia, a generar vínculos también con el entorno, con el barrio, con la red. Y bueno, y los docentes frente a eso, claro, que te dicen, bueno, yo soy profesor, así que también lo sé, ¿no? Y digo, bueno, tengo 30 acá, después me voy a otro grupo, ¿qué querés que haga? ¿No? Y no tenemos gente que se encargue un poquito de eso. Y además a veces los docentes también piensan, bueno, yo no estoy acá para esto, yo vengo a enseñar matemática, vengo a enseñar biología, yo estudié para esto, no para perder tiempo en el tema de los vínculos, a la convivencia y todo eso. Eso que se encargue otro, que se encargue los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Pero a veces es una falsa contradicción, yo creo, esa la de entre enseñar y convivir o entre enseñar y contener. El otro día circuló en redes sociales un video que resultó siendo polémico, criticado por algunos, aplaudido por otros, de una docente bailando, no sé si en el patio de un liceo con sus alumnos, que hace un poco a esto que está señalando, ¿no? Una scripta que bueno, de alguna manera se metió en el mundo de ellos, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre ese tipo de situaciones? ¿Generan cierta confianza? ¿Generan cierto acercamiento con los estudiantes? ¿No debería realizarse? Y bueno, hay que ver en el contexto. Obviamente que sí, necesitamos adultos que se acerquen a los chiquilines, que no tengan miedo de bailar. Me podría haber pasado a mí, ¿no? Que me filmaran en alguna actividad, haciendo una danza en un campamento, todo eso, y después, bueno, entonces salgo haciendo el ridículo de que qué horrible los psicólogos o los docentes, las cosas que hacen con los alumnos, ¿no? Me podría haber pasado. Necesitamos adultos que... Pero también entiendo el profesor que dice, bueno, a ver, mi prioridad es esto, no queremos un parque temático acá en el liceo, sino que queremos el conocimiento y todo eso. Y bueno, y hay que ir buscando. Me parece que no es contradictorio. O sea, claramente lo humano no tiene fórmulas y en este caso es cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Probablemente uno a uno. Sin embargo, uno puede ir sacando conclusiones de lo que tú decías, Mauricio, y también de las medidas que ahora se anuncian como para controlar o, bueno, contener estas situaciones de violencia. ¿Se soluciona con mayor presencia policial alrededor de los centros educativos? ¿Se soluciona con poner cargos de psicólogos en bachillerato?
porque también pueden ser solo cargos, que después no tengan espíritu, ¿no? Yo la verdad que me sorprendí que no hubiera psicólogos en bachillerato, la verdad. Es verdad que cuando uno iba al liceo había uno cada 300 chiquilines, pero cada tanto si tenías un problema podías recurrir, ¿no? No sabía que no había, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, y ahora aparecen, o bueno, había un concurso que ya se había hecho de antes, pero como que ahora se apura por el tema de la violencia. Llama la atención porque por todas las otras cosas que los docentes estamos pidiendo psicólogos en los liceos, no, o sea, a mí me preocupa mucho más la enorme volumen de ansiedad y depresión que tenemos en los chiquilines, los intentos de autoeliminación, todo. Bueno, por eso no. Pero ahora que surgen los problemas de aprendizaje, la cantidad de chiquilines que no promueven o que tienen dificultad de aprendizaje. Por eso no. Ahora por la situación de violencia, por una especie de psicólogo colaborador de la policía, ¿no? Ponemos a los policías en la puerta y al psicólogo adentro, y como política de seguridad, ahí sí aparece el psicólogo, ¿no? No sé, a mí me sale el profesor de historia, ¿no? La incorporación de los psicólogos empieza en los 90, en la secundaria pública uruguaya, como alarma pública, porque decir, bueno, ahora tenemos que incluir a toda una cantidad de gente que antes directamente la sacábamos del sistema y ya estaba, que no había necesidad de incluir, pero está difícil y tienen muchos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir poniendo psicólogos para contener esa situación y todo eso. Pero no se hizo una política sistemática en ninguno de estos años de evaluar, bueno, ¿para qué los colocamos? ¿Funcionó, no funcionó? ¿En qué tienen que trabajar, ¿no? Y entonces muchas veces el psicólogo llega ahí, no sé, en una de las entrevistas que hice, una psicóloga acababa de llegar a un liceo con la cartera, no se había sacado la cartera, ¿no? Y dice, vino la psicóloga, ahí tenés un chiquilín con un ataque de pánico, no sé qué, empezá a atender. La psicóloga va con la cartera bajo el brazo a atender el chiquilín y nos pasamos entonces atendiendo emergentes, situaciones explosivas, etcétera, etcétera, y no un enfoque más preventivo, de promoción, no reactivo a las situaciones, sino decir, bueno, vamos a tratar de generar mejor convivencia en el centro, vamos a discutir con los docentes las prácticas de enseñanza. ¿Y para eso hay tiempo dispuesto para que los docentes tengan ese espacio? ¿Está previsto? Hay espacios de coordinación, ahora se ha recortado un poco las horas de coordinación, y muchas veces no se suelen aprovechar. Muchas veces esas instancias de coordinación a veces son avisos parroquiales, donde el director se para y da avisos. O bueno, hay comunidades educativas que sí las saben aprovechar. Pero muchas veces en algunos centros los psicólogos hasta tienen miedo de ir a esas coordinaciones. En algunos liceos de ciclo básico, o no les interesa ir porque muchas veces el psicólogo se mete como una especie de extranjero ahí en un territorio de los docentes. No es parte de la comunidad educativa. A veces, claro. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia psicólogos educacionales que sepan trabajar en los centros, que hay algunos que sí lo logran y se vinculan muy bien, pero que no queden como extranjeros, como, bueno, yo en esto no me meto, o que también una de las cosas que encontré en una investigación que hice fue eso de que a veces hay como un conflicto entre que el psicólogo viene como abogado de los chiquilines y de su subjetividad y dice, bueno, mirá, pobrecito, todo lo que le pasó, lo tenés que contemplar. Y el docente como dice, bueno, ¿por qué no venís vos con los 30 chiquilines estos y te haces cargo? Son situaciones muy complicadas. Y en todo eso, ¿qué rol juegan los padres? Porque ahora vemos, por ejemplo, gran preocupación, por lo menos en el Liceo Zorrilla se ha visto que han trabajado mancomunadamente, con reuniones, no saliendo a los medios de comunicación, sino trabajando dentro de esa comunidad. ¿Cuál sería la visión hacia los padres? ¿Qué recomendaciones, qué situaciones les toca atravesar también? Y bueno, sí, los padres cuesta trabajar con los padres en las instituciones educativas, ¿no? A veces hay una mirada como diciendo, mejor trabajo con el chiquilín y no con la familia, que es difícil también a veces yo creo que hay que ir a las casas y bueno, y no se va, ¿no? O es difícil que la familia venga. Yo creo que tampoco podemos hacer una mirada culpabilizadora hacia la familia.
yo creo que las familias hacen lo que pueden, están trabajando todo el día, muchas veces no pueden acompañar a sus hijos debidamente, pero no porque no quieran, y yo no los culpabilizaría. Sí, les diría a los padres que cuando surgen este tipo de cosas, y se lo digo a los docentes también, ¿no? Cuando surgen estas situaciones, capaz que hay que pensar que es como ese hijo, ese adolescente, lo que fuera, es como un pez que picó un anzuelo, ¿no? Entonces hay reacciones, ¿no? Que los otros peces deben de decir, bueno, fíjate qué le pasa, está loco, ¿no? Pero es que mordió el anzuelo. Y ese anzuelo hay que sacárselo entre todos, ¿no? Y ahí tiene que estar la familia, tiene que estar la comunidad educativa, los docentes, pero siempre que hay este tipo de situaciones, quiere decir que, bueno, que las conductas desadaptativas o las cosas que pasan en los centros y todo eso son respuestas de última a un chiquilín que hace algo que casi le funciona, pero que no le llega a funcionar, para tratar de trabajar con esa angustia o con esa ansiedad o lo que sea, ¿no? ¿Esto puede ser una piedra para empezar a destrabar situaciones, para que de ahora en más estamos hablando de esto, se puede ir mejorando en esa línea de trabajo entre todos? Porque si no, el diagnóstico sería, bueno, esto cada vez va a ir de mal en peor, las situaciones cada vez se van a ir agravando. Sí, o sea, podemos aprovechar la oportunidad, ¿no? Lo que puede pasar es que la cosa se tranquilice, ahora venga el frío, no haya tantos chiquilines en la puerta, y nos olvidemos del tema y no lo abordemos y trabajemos, ¿no? O sea, que bueno que ahora aparezcan los psicólogos y eso genera un efecto tranquilizador en todos. Bueno, hasta ahora tengo un psicólogo, pero que esa persona sola no va a poder, ¿no? Que se necesitan equipos, que tiene que trabajar en equipo, que tiene que trabajar con los docentes. ¿De dónde va a salir? ¿Va a ser el psicólogo nuevo que ahora elijan por el concurso que les aviso que ese concurso se hizo primero, lo que se realizó fue un sorteo, ¿no? Por ejemplo, en Montevideo solamente 15 personas pueden concursar por oposición y méritos porque solamente 15 personas salieron sorteadas, ¿no? Entonces, ¿qué formación va a tener ese psicólogo? ¿Va a tener una formación específica? Bueno, no sé. Pero se va a ir a esta situación de emergencia con un psicólogo así recién salido, o capaz que podemos usar algunos de los que sí ya tienen mucha experiencia en el sistema, que estén más fogueados y que ahí puedan ir pero se los evaluó, se trabajó con ellos, entonces ahí hay mucha tela para cortar. No te veo muy optimista entonces con las medidas que se anunciaron, por lo menos. No alcanzan, ¿no? No alcanzan. Hay liceos que sí tienen 1.300 alumnos y 0 psicólogos. Van a tener 1.300 alumnos y un psicólogo. ¿Con qué perfil? ¿Con uno más comunitario o con uno que le vayan mandando los emergentes uno a uno, ¿no? Mauricio, muchas gracias. Esperamos que este diálogo haya arrojado un poco de luz, primero para no culpabilizar a los jóvenes de situaciones de violencia que están en toda la sociedad y que eclosionan quizá en esos lugares. Tampoco tener una mirada de que no se puede solucionar, porque si no, ¿de qué vale? Una cosa que si me dejás decir, porque tengo que quebrar una lanza por los chiquilines, porque en realidad sí están estas situaciones que son de larga data y que vienen de hace muchísimos años y que llaman la atención. Pero la mayoría de los chiquilines que yo veo en los centros y mis alumnos y todo eso, son mucho más civilizados de lo que éramos nosotros cuando éramos adolescentes. Son mucho más educados y respetuosos con el otro, ¿no? Yo creo que gente de nuestra generación, a alguien que tenía determinada diversidad o algo, lo juzgaba, le decía cualquier cosa. Había así situaciones de acoso, etcétera, etcétera, que bueno, todavía siguen pasando. Pero que ahora tenemos chiquilines que son mucho más sanos y mucho más respetuosos en ese sentido. Y eso hay que valorarlo y no dejar perder eso por las situaciones de violencia que también pasan. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Bueno. Cerramos por aquí la entrevista. Son las 9 de la mañana, 23 minutos.